¿Y si te dijera que la muerte más famosa después de la de Jesús fue en realidad una elección, y no solo un castigo? La historia que te contaron sobre el apóstol Pedro está incompleta. Todos conocemos a Pedro, el pescador, la roca sobre la que se construiría la iglesia, el hombre que caminó sobre el agua y que, en un momento de pánico, negó a Jesús 3 veces. Pero la historia de su final, de sus últimos momentos en la tierra, esconde un secreto de humildad tan profundo que cambia la forma en que vemos el sacrificio. Porque cuando los soldados romanos lo llevaron a la colina para ser crucificado, él los detuvo y les hizo una petición que los dejó helados, una petición que sellaría su leyenda para siempre. Quédate conmigo para descubrir qué fue lo que pidió Pedro y por qué su muerte fue tan impactante como su vida. Para entender la magnitud de ese momento, primero tenemos que viajar en el tiempo, a la Roma del año 64 después de Cristo. Y para entender Roma, tienes que entender a su emperador, Nerón. Olvida la imagen simple de un tirano loco. La realidad es mucho más compleja y aterradora. Nerón llegó al poder muy joven, manipulado por su ambiciosa madre, Agripina. Al principio parecía un soplo de aire fresco. Era un amante de las artes, se consideraba a sí mismo un gran poeta, un músico virtuoso y un actor sin igual. El problema es que exigía que todos los demás también lo vieran así. Su ego era tan frágil como colosal. Obligaba a los senadores a sentarse durante horas, a veces días, a escuchar sus recitales de poesía. Cualquier señal de aburrimiento podía interpretarse como traición. Este amor por el arte se convirtió en una obsesión por la autoglorificación. Mientras tanto, su paranoia crecía. Veía conspiraciones en cada esquina, se deshizo de su madre, de su esposa y de cualquiera que considerara una amenaza. Así que cuando llegamos al año 64, no tenemos solo un emperador, tenemos a un artista inseguro con poder absoluto sobre la vida y la muerte, un hombre desesperado por dejar una marca en la historia y aterrorizado de ser olvidado o traicionado. Este es el hombre que gobernaba la ciudad a la que Pedro llamaba su hogar. Y entonces ocurrió la catástrofe. En la noche del 18 de julio se desató un incendio en la zona del Circo Máximo. No era un fuego pequeño, impulsado por el viento y alimentado por las estrechas calles y los edificios de madera de la Roma antigua, el incendio se convirtió en un monstruo imparable. Ardió durante 6 días y 7 noches. Cuando finalmente se extinguió, 2/3 de Roma habían sido reducidos a cenizas. 10 de los 14 distritos de la ciudad estaban o destruidos o gravemente dañados. La gente lo perdió todo, sus hogares, sus negocios, sus familias. El caos y la desesperación se apoderaron de la ciudad, y rápidamente empezaron a circular rumores, rumores peligrosos. La gente susurraba que el propio Nerón había iniciado el fuego. Decían que quería despejar el terreno para construir su nuevo y grandioso palacio, la Domus Aurea, la Casa de Oro. La historia que ha perdurado, aunque los historiadores la debaten, es la de Nerón en su balcón, tocando la lira y cantando sobre la caída de Troya mientras su propia ciudad ardía. Verdad o no, la gente lo creía. La opinión pública se volvió en su contra. Nerón sintió el peligro, necesitaba desviar la culpa, necesitaba un chivo expiatorio, y encontró al grupo perfecto, un colectivo relativamente nuevo y muy mal entendido que se reunía en secreto en casas particulares, las llamadas Domus Ecclesiae, eran los cristianos. Para el romano promedio eran gente extraña. No adoraban a los dioses romanos, lo que los convertía prácticamente en ateos a ojos del Estado. Se llamaban hermano y hermana, lo que llevó a rumores de incesto. Hablaban de comer el cuerpo y beber la sangre de su Salvador, lo que sonaba a canibalismo. Eran el blanco perfecto, misteriosos, sin poder y ya vistos con sospecha. Nerón no dudó. Lanzó una campaña de propaganda brutal, acusándolos de odio a la humanidad y culpándolos del gran incendio. Así comenzó una de las persecuciones más sádicas que el mundo había visto. El historiador romano Tácito, que no era cristiano y no sentía ninguna simpatía por ellos, describió el horror. Escribió que el escarnio se añadió a sus muertes, cubiertos con pieles de bestias, eran desgarrados por perros, o eran clavados en cruces, o estaban condenados a las llamas, y eran quemados para servir como iluminación nocturna cuando la luz del día se había extinguido. Nerón usaba a los cristianos como antorchas humanas para iluminar las fiestas en sus jardines. Era un terror inimaginable. Y en el epicentro de esta tormenta de odio estaba Pedro.
Ya no era el joven pescador impulsivo que una vez cortó la oreja de un soldado. Era un anciano, forjado por décadas de liderazgo, persecución y una fe inquebrantable. Pero también era humano. El recuerdo de su mayor fracaso, haber negado a Jesús 3 veces la noche de su arresto, seguramente pesaba sobre él todos los días. Era una herida que nunca había cerrado del todo. Sus seguidores, la aterrorizada comunidad cristiana de Roma, le rogaron que escapara. Pedro, huye, le decían. Tu vida es demasiado valiosa. Te necesitamos para guiar a la iglesia. El conflicto interno debió ser atroz. Por un lado, su instinto de supervivencia y su deber de preservar el liderazgo de la iglesia. Por otro, el llamado a permanecer con su rebaño en su hora más oscura. Finalmente cedió. La tradición relatada en un texto del siglo II llamado Los Hechos de Pedro nos cuenta la famosa historia del Quo Vadis. Pedro, con el corazón encogido, comenzó a caminar por la Vía Apia, la gran calzada que salía de Roma. Dejaba atrás a su gente, su responsabilidad, su destino, y entonces en el camino vio una figura luminosa caminando en dirección contraria, hacia la ciudad, hacia el infierno del que él estaba huyendo. A medida que se acercaba, reconoció el rostro. Era Jesús. Con la voz temblorosa, Pedro le hizo la pregunta que daría nombre a la leyenda. Domine quo vadis, Señor, ¿a dónde vas? La respuesta de Jesús lo atravesó como una lanza. Eo Romam iterum crucifigi. Voy a Roma para ser crucificado de nuevo. En ese instante, toda la duda de Pedro se desvaneció, reemplazada por una profunda y amarga vergüenza. Entendió el mensaje. Si Jesús estaba dispuesto a enfrentar la cruz una vez más por su pueblo, ¿cómo podía él, la roca, el pastor, darles la espalda? Su propia negación años atrás debió volver a su mente con una claridad dolorosa. No cometería el mismo error 2 veces. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y caminó de regreso a Roma, con pasos firmes, hacia su destino. Ya no había miedo, solo resolución. No pasó mucho tiempo antes de que lo capturaran. Fue arrojado a la prisión más temida de Roma, la cárcel mamertina. Este no era un lugar para la rehabilitación. Era un agujero oscuro y húmedo tallado en la roca, un lugar de desesperación. Según la tradición, fue encadenado en la celda más baja, el Tullianum, esencialmente una cloaca subterránea. Pero incluso en esa oscuridad, la fe de Pedro brilló. La leyenda cuenta que sus carceleros, 2 soldados llamados Procesio y Martiniano, quedaron tan impresionados por su calma y su convicción que le pidieron que les hablara de su Dios. Allí, en la inmundicia de la peor prisión de Roma, Pedro les habló de Jesús, y ellos creyeron. Para bautizarlos se arrodilló, oró, y un manantial de agua brotó milagrosamente del suelo rocoso de la celda. Finalmente llegó el día de su ejecución. Lo sacaron de la prisión y lo llevaron al lugar del castigo, probablemente el circo de Nerón en la colina vaticana, un lugar manchado por la sangre de innumerables cristianos. La crucifixión era el método de ejecución más humillante y doloroso de Roma, reservado para esclavos, rebeldes y los peores criminales. La muerte era lenta, por asfixia, a medida que el peso del cuerpo hacía imposible respirar. Era un espectáculo público diseñado para infundir terror y afirmar el poder de Roma. Mientras los soldados preparaban la cruz, el martillo y los clavos, el terror y el dolor debieron ser abrumadores. Aquí es donde la mayoría de la gente se derrumbaría. Pero Pedro no. En este momento, justo antes de su ejecución, con la multitud romana sedienta de sangre observando, Pedro se dirigió al centurión a cargo. Imagina la escena, el ruido, los gritos, y este anciano haciendo una última petición. No pidió agua, no pidió piedad, dijo algo que nadie esperaba. Les pidió que lo crucificaran, sí, pero con la cabeza hacia abajo. Los soldados probablemente se miraron confundidos. ¿Por qué alguien pediría eso? Hacer la muerte aún más rápida y brutal. Porque ser crucificado al revés acelera la asfixia y provoca una congestión masiva de sangre en el cerebro. ¿Era una última locura? No, era su declaración final. Pedro les explicó que él no era digno de morir de la misma manera que su Señor Jesús. La idea de ser colocado en una cruz, en la misma posición que el hombre al que había negado 3 veces, era más de lo que su alma podía soportar. Morir como Jesús era un honor que él sentía, en lo más profundo de su ser, que no merecía. Quería que su muerte fuera un reflejo de su arrepentimiento y de su profunda humildad. Su ejecución no sería una réplica, sino un eco humilde del sacrificio de Cristo. Y así, los soldados romanos, cumpliendo su extraña petición, lo clavaron a la cruz con los pies hacia el cielo y la cabeza hacia la tierra.
Murió no solo como un mártir del Imperio Romano, sino como un hombre que hasta su último aliento se vio a sí mismo como un siervo indigno de su maestro. Su muerte no fue solo un castigo impuesto por Nerón, fue su elección final, un acto de devoción que ha resonado durante 2000 años. Pero la historia no termina con su último aliento. Sus seguidores, arriesgando sus propias vidas, rescataron su cuerpo y le dieron sepultura en un sencillo cementerio en la ladera de la colina vaticana. Durante siglos, los cristianos veneraron ese lugar en secreto. Construyeron un pequeño santuario, un tropaión, para marcar la tumba. Siglos más tarde, el emperador Constantino construiría la primera basílica de San Pedro directamente sobre ese lugar. Y en el siglo XX, durante unas excavaciones arqueológicas secretas ordenadas por el Papa Pío XIV directamente debajo del altar mayor de la basílica actual, los arqueólogos encontraron los restos de ese santuario del siglo II. Y debajo encontraron una tumba y los huesos de un hombre robusto, de unos 60 a 70 años, que datan del siglo I. Aunque no se puede probar con un 100% de certeza, todo apunta a que son los restos del pescador de Galilea. Así que la próxima vez que pienses en Pedro, no solo recuerdes al pescador o al que negó a Cristo. Recuerda al hombre que, frente a la muerte más terrible, su única preocupación fue honrar a su Salvador, demostrando que la verdadera fortaleza a menudo se encuentra en la más profunda humildad. Su viaje terminó donde comenzó el de la Iglesia, en un acto de sacrificio que transformó su mayor vergüenza en su máximo honor.